Recientemente, al hablar de los libros apócrifos y los misterios que rodean las escrituras bíblicas, un nombre se destacó de manera sorprendente: el libro de Enoc, un texto antiguo que, aunque ha sido excluido del canon bíblico oficial, continúa siendo una de las obras más fascinantes y misteriosas de toda la literatura religiosa. ¿Pero qué es realmente el libro de Enoc? ¿Por qué ha generado tanto interés a lo largo de los siglos y cuál es su influencia en las tradiciones religiosas de hoy? En este video, exploraremos el origen, el contenido y el misterio que rodea a este libro, tratando de entender por qué sigue siendo tan relevante en el estudio de los enigmas bíblicos. El libro de Enoc, también conocido como Primera de Enoc, es un texto de origen judío que data de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Esta obra se presenta como una serie de visiones y revelaciones de Enoc, el bisabuelo de Noé, un personaje mencionado en la Biblia, pero poco explorado. El libro mismo se describe como un relato de las visiones que Enoc tuvo, y sobre todo, como una profecía apocalíptica sobre el juicio final de los ángeles caídos, los Nefilim, y la restauración de la justicia en la tierra. Pero, ¿por qué es tan importante? Su relevancia radica en que es uno de los textos más antiguos que describe la interacción entre los humanos y los ángeles, y anticipa muchas de las doctrinas que luego serían adoptadas en el Nuevo Testamento. A pesar de no formar parte del canon oficial de las principales denominaciones cristianas, el libro de Enoc fue profundamente influyente en el pensamiento religioso primitivo. De hecho, algunos de los primeros cristianos consideraban este libro casi tan importante como las escrituras canónicas. El misterio del libro de Enoc no termina con su contenido, sino que su historia de descubrimiento es igualmente intrigante. Durante siglos, el libro de Enoc fue considerado perdido, y su existencia apenas era conocida en Occidente, salvo algunas referencias dispersas en los escritos de los padres de la Iglesia. Sin embargo, en el siglo XIX, algo extraordinario ocurrió. Los investigadores encontraron varios ejemplares del libro de Enoc en Etiopía, donde se conserva como parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Fue gracias a este descubrimiento que el libro fuera introducido al estudio académico y al público general. El manuscrito etíope se basaba en una versión anterior escrita en griego y aún más antigua, en arameo, la lengua que hablaban Jesús y los apóstoles. Estos fragmentos arameos fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto, lo que sugiere que el libro ya era conocido y ampliamente circulado en tiempos de los primeros cristianos. Una de las preguntas más enigmáticas que plantea el libro de Enoc es por qué fue excluido del canon bíblico. Aunque fue ampliamente citado por figuras clave del cristianismo primitivo, como San Judas y San Pedro, nunca fue aceptado oficialmente en la mayoría de las iglesias cristianas. El libro de Enoc fue condenado por muchos como una obra apócrifa, y su influencia, aunque significativa, fue rechazada por el Concilio de la Odisea en el siglo IV, que estableció el canon bíblico cristiano. ¿Por qué se rechazó? Los motivos son inciertos. Algunos estudiosos sugieren que el libro fue excluido porque sus enseñanzas sobre el Mesías y la escatología eran demasiado radicales y competían con las ideas establecidas por la Iglesia en su proceso de consolidación de doctrina. En especial, el concepto de un Mesías celestial que descendería para juzgar al mundo, algo que en muchos aspectos anticipa las enseñanzas de Jesús, podría haber sido demasiado cercano a las ideas gnósticas y otras interpretaciones del cristianismo primitivo que no encajaban con la ortodoxia emergente. A pesar de su exclusión del canon oficial, el libro de Enoc ha dejado una huella profunda en varias tradiciones religiosas y movimientos espirituales. Primero, su influencia fue notable en las primeras comunidades cristianas, quienes usaron sus enseñanzas sobre los ángeles caídos y el juicio final como base para algunas de las doctrinas que luego serían adoptadas en los textos canónicos. En el judaísmo, el libro es considerado una obra esencial dentro de la literatura apocalíptica, y se cree que su visión sobre los ángeles y el juicio final contribuyó al desarrollo de la escatología judía. Incluso en el Islam, aunque no se menciona directamente el libro de Enoc, algunas de sus historias sobre los ángeles y el diluvio universal tienen paralelismos con las narraciones de figuras como Iblis, el Satanás islámico y el profeta Noé. Además, el libro de Enoc ha sido adoptado por una pequeña pero significativa comunidad de cristianos ortodoxos etíopes, quienes lo consideran parte de su Biblia oficial. Este hecho le otorga un grado de canonicidad que muchos en el mundo occidental no pueden comprender. El impacto del libro de Enoc no se limita solo a las religiones, su influencia ha permeado también la cultura popular.
A lo largo de los siglos, ha sido objeto de numerosos estudios, teorías y hasta obras de ficción. Escritores, cineastas y artistas han encontrado inspiración en sus misteriosas visiones y relatos sobre los vigilantes y los nefilim. Hoy en día, el libro de Enoc sigue siendo una fuente de fascinación para los estudiosos de lo oculto, los teóricos de los antiguos astronautas y hasta los fanáticos del género apocalíptico. Algunos creen que las historias de los nefilim o gigantes mencionados en el libro podrían ser una representación simbólica de encuentros con extraterrestres, mientras que otros consideran que el texto es una revelación directa de fuerzas sobrenaturales. De hecho, en los últimos años, el libro ha cobrado una popularidad renovada debido a su vinculación con teorías conspirativas, místicas y hasta relacionadas con la masonería y otros movimientos secretos que han explorado sus profundidades. El libro de Enoc sigue siendo uno de los textos más enigmáticos y debatidos de la historia. Su exclusión del canon oficial de la Biblia, su misterioso origen y sus sorprendentes enseñanzas lo convierten en una obra llena de misterio que sigue fascinando a quienes buscan entender los secretos más profundos de la humanidad, los ángeles y el fin del mundo. Si el libro de Enoc no fue inspirado directamente por Dios, ¿por qué fue tan relevante para los primeros cristianos? ¿Por qué algunas iglesias aún lo consideran sagrado? Estos son solo algunos de los interrogantes que siguen sin respuesta. En los próximos capítulos profundizaremos aún más en las visiones apocalípticas de Enoc y cómo sus relatos sobre el juicio final continúan resonando en la teología y la cultura moderna. Si este video te ha intrigado y deseas saber más sobre el misterioso libro de Enoc y sus visiones apocalípticas, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos pronto.